Dice allí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este versículo que terminamos de leer, o en los 3 versículos que hemos leído para esos estudios, Judas hace un recordatorio histórico de 3 eventos donde Dios ha castigado a seres humanos o espirituales como los ángeles debido a su apostasía o apartarse de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y que se dice a sus lectores y por ende a nosotros, y esto se escribe para sus lectores y por ende a nosotros, para que recordemos lo que nos puede pasar si nos apartamos de la ley de Dios. ¿Y cuáles son los 3 ejemplos que estamos viendo? Los israelitas incrédulos, recuerda que ellos, cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, con los espías que fueron a investigar, ellos, 10 de los espías, dijeron que no se podía entrar, dejaron de confiar en Dios y negaron lo que Dios había establecido para este pueblo inicialmente, y Dios le castigó por 40 años en el desierto. Después vinieron los ángeles que pecaron. Hay muchas teorías, como vimos, acerca de quiénes son estos ángeles, pero principalmente estos vivieron con las hijas de Dios y crearon una raza, hermano, antes del diluvio, que fue destruida por completo. Y ahora esta parte de hoy está dedicada a Sodoma y Gomorra. Ya nosotros vimos en los primeros ejemplos, esos primeros ejemplos que decíamos, y vamos a ver el tercer ejemplo de ese castigo que vino hacia Sodoma y Gomorra, hermano. Dice el versículo 7, que ya hemos leído, vamos a leerlo de nuevo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Es frecuente oír a los grupos de presiones homosexuales, como es lo que están pasando ahora, y tristemente ahora mismo aún dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, yo leí un artículo ayer de un pastor en el periódico, me causa tanto problema que deje de leerlo, en el periódico Última Hora, en la parte cultural, hablando, hermano, de la defensa de este que puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, Biden, defendiendo a este hombre. Este hombre está con el aborto, con el homosexual, y no sé cómo un pastor defiende estas cosas. Las iglesias, hermano, y están llenas y se apoyan en texto bíblico. Ya están diciendo que los pecados sexuales de Sodoma y Gomorra no fueron la razón principal por la cual Dios juzgó a estas ciudades. Y se apoyan en versículos bíblicos. Según ellos, más bien fue una falta de preocupación por los pobres y necesitados a causa de su dureza de no ayudar a los pobres necesitados. Dios los destruyó. Y se basan, hermano, en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. Si lo ponen en pantalla, Ezequiel 16, 49 y 50, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ellos y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, lo quité. Dicen ellos, bueno, estos textos nos dicen a nosotros que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no fueron misericordiosas. Hermano, es que el pecado se vuelve una rueda, una bola de nieve. Se comienza por un lado y se sigue por otro. Y es verdad que la abundancia de pan, hermano, la saciedad, hace olvidarnos de Dios. Ahora mismo, el gran problema que hay en Estados Unidos en las elecciones es que la abundancia que tiene Estados Unidos está haciendo aún a las iglesias olvidarse de Dios. Pero esto plantea muchos interrogantes, tanto la falta de compasión como la perversión sexual. Ambos pecados son odiados por Dios. Ambos pecados, o sea, la falta de compasión y el pecado homosexual, ambos pecados son odiados por Dios. Ambos pecados van de la mano en esta sociedad materialista y que se está olvidando de Dios. Dese cuenta que los ricos, ahora si usted coge la revista, los ricos son más ricos y los pobres más pobres,
¿Por qué? Porque se están olvidando de Dios, pero también esos mismos ricos están promoviendo todas estas agendas que hay aquí. Y aquí en Judas se nos dice claramente que la inmoralidad y la perversión sexual fueron los que motivaron el juicio de Dios. La inmoralidad y la perversión sexual, inicialmente eso fue lo que motivó el juicio de Dios. Y esto debería bastar para que la iglesia moderna fuera consciente y prestar atención en cuanto a la pretensión de legitimar semejantes prácticas bajo el nombre de Cristo, hermano. Iglesia, aquí hay una iglesia de homosexuales en Ciudad Nueva, en la calle Hosto, por ahí. Y ayer venía hablando de Ariel, un poco alarmado. Digo, Ariel, en Estados Unidos hay un condado completo que hasta los policías son homosexuales. Dicen son cristianos. Hay iglesias supuestamente cristianas. Repito, hermano, todos somos pecadores de diversas maneras y los cristianos más que nadie deberíamos estar dispuestos a reconocerlo. Somos pecadores. En Cristo, pero en Cristo hay perdón para todos los pecadores. Pero cualquiera que sea nuestro pecado dominante, ya sea la práctica homosexual o cualquier otra cosa, hermano, la vida cristiana debe ir encaminada a vencer esos pecados, no a legitimarlos. No importa que sean nuestros hijos, no importa que sean nuestros nietos, que sean nuestros primos y nuestros sobrinos, y a personas que amamos. Nosotros conocemos personas que se han apartado del Señor, le estamos dando seguimiento y están viviendo una vida. Y le voy a decir una cosa, hermano. El promedio de vida de una persona en estos tiempos ha aumentado. Si usted revisa la historia, se va a dar cuenta que muchos santos murieron de 40, 50 años de muerte natural, porque no había la ciencia avanzada moderna que se vive en el día de hoy. No había toda esta medicina, todas estas cosas que hay. Sin embargo, hermano, en estos tiempos, el promedio de vida de un adulto en países desarrollados como Estados Unidos es de 75 a 85 años. Subió el promedio de vida. Y en nuestros países de 65 a 75 años. Esperamos 3 años más porque ya cumplimos 72. Vamos a ver lo que Dios quiere. Pero, hermano, pero revisando las estadísticas de estos grupos LGBT, el promedio de vida son de 39 a 41 años. ¿Por qué? Las enfermedades, el deterioro físico y el deterioro emocional lo hacen, hermano, o suicidarse o morir de una enfermedad contagiosa. Y el mundo se está dando cuenta de eso. Y noten que Judas, uno de los casos del versículo 6, uno de los casos del versículo 6, versículo 7. Si usted lee el versículo 6, dice los ángeles que pecaron. Y dice también, igual Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma y Gomorra se comportaron igual que los ángeles que pecaron. Se entregaron a fornicación contra la naturaleza. Su patrón de perversidad fue el abandono de lo normal y natural. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 27. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ese es el uso natural, hermano, creado por Dios. El uso natural de la mujer, nos complementamos. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Ya eso no es nada para la sociedad, dice. La Biblia dice que son hechos vergonzosos, hermano. La palabra más que vergonzoso es abominable. Es hecho depravado. Como usted quiera adornar esa palabra, tiene muchísima extensión. Hechos vergonzosos, degenerados, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, son castigados por su pecado. No, es preferencia, no, hermano, es pecado. Es pecado. En Génesis 18 y 19 se nos narra la terrible historia de Sodoma y Gomorra, hermano. Y aquí hay algo importante. Si usted ve a Abraham intercediendo, como veremos más tarde, por Sodoma y Gomorra, se va a quedar sorprendido de la degeneración que había en estas ciudades. La gente de estas ciudades conocía el testimonio de Abraham. Y habían visto a Lot que aún con su deficiencia se le considera como un hombre justo que vivió con muchas dificultades en Sodoma y Gomorra, dice Pedro. Sin embargo, esta gente rechazaron ese testimonio y se entregaron a una vida de desenfreno como se está entregando esta sociedad en el día de hoy. Y dice el texto en Génesis 19,
desde el más grande hasta el más pequeño. En el capítulo 19 de Génesis comienza diciendo que llegaron estos ángeles a Sodoma y Gomorra al caer la tarde cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y estos ángeles fueron a visitarlo. Inmediatamente Lot se postra para recibirlo. Mira lo que dicen los versículos del capítulo 19, los versículos 1 al 5. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que venga a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies. Una costumbre de aquella época, lavar los pies a las personas que llegaban, por lo que recogían el polvo del camino. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero miremos qué pasó después en el versículo 4. Mira lo que dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño, estaban llenos de corrupción, hermano. La sociedad se había corrompido. Todos los hombres estaban en eso, jóvenes, viejos y quizá hasta los muchachitos. ¿Por qué? Porque se les educó para eso. Y eso es lo que quiere esta agenda: educar a nuestros niños para que cambien su modo de pensar. Usted sabe una cosa, es a ese grado de perversión que nos quieren llevar, junto con nuestros hijos, con todas estas agendas que están diseñadas para destruir la familia, la iglesia y la sociedad como la conocemos. Y hay agendas preparadas que han salido del mismo infierno. Y no tengo miedo a mencionar a George Soros y a todas estas plagas de hombres multimillonarios que están patrocinando esa agenda. Y le voy a decir algo, hermano. Tenemos que andar con mucho cuidado en estos tiempos, porque esa agenda va por encima de todas las cosas. ¿Usted sabe quién es el dueño mayoritario de la Barrigol? George Soros, el que patrocina con miles de millones esta agenda. ¿Usted sabe por qué esto está discutiéndose? Porque George Soros dijo que se le entregara a República Dominicana 95 millones de dólares como adelanto, para que ellos el gobierno tuviera amortiguado, pero con la condición de que soterradamente metieran esta agenda. Uno sabe todas las cosas. Y mire cómo estaba esta sociedad, versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso fue lo que dijeron, hermano. Este era un grupo de homosexuales o pansensuales, porque ahora hay homosexuales, heterosexuales, pansensuales, bisexuales, y yo no sé qué más va a haber. Y el punto es que ellos querían violar a estos dos visitantes. Y sin duda, hermano, que todos eran buenos mozos. Se volvieron locos. El pueblo entero, la ciudad entera se volvió loco con estos ángeles. Por eso estos degenerados querían aprovecharse de ellos. Pero miren lo que dicen los versículos 6 y 7 de Génesis 19. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Hermano mío, le dijo a la gente, a ese partido degenerado. ¿Qué hermano mío? Ni primo tercero, hermano. No sabía lo que esta gente tenía en mente: violar a estos ángeles. Y a continuación dice lo que es difícil de entender para nosotros. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Eso decía él. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Hermano, ¿qué clase de padre? O sea, piensen en sus hijas, hermana. Yo la voy a cambiar a unos tigres por 2 gente que vinieron a visitarme. O sea, Lot estaba perdido. Dice solamente que no hagáis a estos varones nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Nosotros, por lo que hemos estudiado, sabemos que en el Medio Oriente tenían una actitud protectora hacia sus huéspedes, hasta el día de hoy. En muchas culturas del Medio Oriente se guarda esa: si son fieles de verdad.
Pero ofrecer a sus hijas a una turba de sinvergüenza como esta. Yo creo que Lot estaba ya contaminado con la forma de vida de esta gente, aunque mantuvo un testimonio, estaba siendo contaminado. Hermano, es que las influencias de las presiones de grupo nos llevan a cambiar nuestra mente. Por eso a veces nosotros luchamos con quién nos juntamos. Las presiones de grupo nos llevan a cambiar. Si usted se junta con un tigre, va a ser un tigre. A menos que se va a predicarle para que ellos se cambien. Si se junta con quien usted se junte, esos grupos le van a cambiar. Recuerde que fue Lot que cogió a vivir con ellos. Si usted va al capítulo de 18 de Génesis, o el 17, se va a dar cuenta que Lot le dijo a Abraham, no, yo voy a vivir porque el valle de Sodoma y Gomorra, esos valles son hermosos. Y se fue a vivir allí. A veces queremos escoger vivir en un lugar, hermano, hermoso, no importa lo que nos cueste. Me voy para vivir fuera del contexto de Lomina, pero ¿qué tú vas a conseguir? Bueno, muchos se han desviado, pero gloria, Dios sabrá. La respuesta de ellos es lo que Lot debía esperar. Y ellos respondieron, mire qué gran perversión, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar con nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Estaban decididos, hermano. Como están esta gente decidido a romper toda la costumbre que tenemos nosotros en estos tiempos. Yo creo que no hay un mejor tiempo para predicar de Judas que estos tiempos de la iglesia. Es como si yo dijera, no, ahora viene a privar en santo en medio. Nosotros sabemos quién tú eres, Lot. Y eso siempre va a ser así, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios, versículos 10 y 11, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera del menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, pero no para salir, porque ellos estaban fuera. Aún estando ciegos, castigados por los ángeles, querían entrar a la casa. No, ellos querían entrar, no salir. Esta gente era insistente. Ellos no se fueron, seguían insistiendo. Y es aquí, y así es que son los perversos, hermano. Ellos insisten hasta conseguir su fin. Esta gente estaba ciega por su pecado y quedaron ciegos físicamente, pero no le importó. Pero con los ángeles no le fue bien. Hermano, qué triste es que nos quieran forzar a hacer algo que no queremos. Y esta narración que vemos aquí, hermano, es uno de los eventos en la historia de Israel más impactante en todas las Escrituras. Es el evento que más se cita en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería que conociéramos lo que pasó con esta ciudad. La narración de esta historia de pecado de Sodoma y Gomorra se repite una y otra vez a través de las Escrituras. La encontramos en Deuteronomio, en Isaías, en Jeremías, en Amós, en Sofonía, Lamentaciones, Ezequiel, Mateo, Lucas, Romanos, Segunda de Pedro, Judas y Apocalipsis. ¿Por qué? Dios quiere que el pueblo de Dios conozca su historia, para que vea lo que pasó con esta gente, para que nosotros no nos desviemos, hermanos. Con esta historia, Dios quería enfatizar algo, y es el castigo por este pecado. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Las ciudades fueron incineradas por completo por Dios. Wow, para los niños. Recuerden que todo, el más grande y el más pequeño, fue detrás de estos ángeles. Yo no creo en ese juicio de Dios. Hermano, yo sí creo. Por algo está ahí repetidamente en la Biblia. Le voy a decir una cosa, hermano. Buscando en la arqueología, algunos arqueólogos dicen que existen evidencias
de una ruptura tremenda en esa zona donde se encontraban estas ciudades. Y dicen que también hubo explosión subterránea de gas que literalmente levantó todo el valle y enterró a todo ser viviente bajo esa tierra. Y dice Judas que sufrieron el castigo del fuego eterno. Fueron literalmente quemados físicamente y hoy están sufriendo el castigo eterno del infierno. Pastor, en estos tiempos usted se ha vuelto medio infiernista. No, hermano, advertencia para nosotros. Que estamos jugando al Evangelio, hermano. Estamos en los tiempos finales. Y ese fuego eterno existe. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, se nos narra una descripción de ese castigo eterno. Dice allí la palabra de Dios, Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No existe el infierno, dicen algunos. Bueno, pero aquí dice la Biblia que sí. En el capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solamente, hermanos, los de Sodoma y Gomorra van a sufrir el fuego eterno, sino todos los pecadores que aquí acabamos de enumerar. El infierno existe, hermano. Y este es el infierno que espera a todos los que rechazan la verdad de Dios. Y particularmente aquellos que conocían esa verdad y finalmente se apartaron. Aquellos que conocían esa verdad tendrán doble condenación, dice la Biblia. Terrible cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Y esta sociedad se encamina ahí. Y en muchas iglesias, hermanos, se encaminan a eso. Que Dios nos libre a nosotros. Para finalizar, hermano, la descripción que encontramos en Judas de esos tres ejemplos constituye una advertencia a los apóstatas. ¿Y quiénes son los apóstatas, hermano? Los que están jugueteando con la fe o continúan en el mundo o continuamos en la fe. Los que están al borde de abandonar la fe, por cualquier causa, no porque la iglesia... Yo me admiro de personas que dicen que no vienen a la iglesia por nada, por la contaminación, y sin embargo usted lo ve en su supermercado y hasta en playa. No tiene malo, yo quiero ir a la playa estos días, así que no hay problema con eso, pues no vayan a decir que estamos juzgando. Pero yo conozco iglesias, hermano, que los hermanos dejan de ir los domingos a su iglesia y hacen una cosa en su casa, un convite, una cosa menos nada cristiana. Hermano, no es un tiempo de jugar. Estos ejemplos son un recordatorio para nosotros de la importancia como cristianos de cómo contender ardientemente por la fe que nos fue dado a nosotros una vez. Debemos contender, hermano, y defender esa fe. Defender esa fe, hermano, y buscar a los que se han desviado de esa fe. Buscarlo con amor, pero buscarlo. Ahora bien, hermano, hoy no son populares estos mensajes que hablan del castigo del infierno a los que se apartan de Dios. Si usted va a la mayoría de las grandes iglesias, lo que se está dando es terapia de grupo, mensaje light. Hermano, hay una condenación eterna. Hoy es popular predicar un evangelio light, liviano, que no ofenda mucho. Decir a la gente de una salvación sin compromiso, hermano, la salvación en Cristo tiene compromiso. Hay compromiso, hermano. Pero para experimentar salvación, el hombre tiene que saber que se encuentra en una condición de perdición, una condición de muerte espiritual por causa de su pecado, y es nuestra obligación. Óyeme bien, joven, amigo que tiene amigos en universidades,
padre, madre, es una obligación predicar el evangelio de la salvación. No ven a la iglesia porque si no va a la iglesia te va a condenar, no es eso. Si no te convierte a Cristo te va a condenar. Y si no se arrepiente y abandona su pecado y sigue a Cristo tomando su cruz, va a terminar en el fuego eterno. Eso es lo que dice la Biblia. Si presentamos un evangelio ligero e incompleto, entonces nosotros vamos a contribuir a la apostasía. Estamos contribuyendo, si que presentamos un evangelio ligero, a que las iglesias estén llenas de personas que profesan cristianismo, pero que realmente no conocen al Señor. ¿Y por qué tú te convertiste? Bueno, porque hicieron un llamado y dijeron, venga todo el mundo. Y entonces yo pasé al frente y ya me convertí. No, hermano, el evangelio lleva un compromiso. Y tenemos nosotros que presentar de una manera fiel el contenido del evangelio. Eso es luchar ardientemente por la fe, que es lo que Judas quiere en esta carta. Y en todo estos castigos, estos tres grupos que hemos visto en estos mensajes, es para que sepamos que Dios es tolerante para aquellos que abandonan, que no es tolerante para aquellos que abandonan la fe. Dios no es tolerante para aquellos que abandonan la fe. No lo es, hermano. Y lo ha demostrado con estos tres casos. ¿Cuáles? Los incrédulos, los ángeles que pecaron y los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dios no tolera el pecado. Habrá un juicio eterno. Y nadie va a terminar en ese lugar que no merezca estar allá, porque Dios es un juez justo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el que tenga oído para oír, oiga, entonces oiga bien. Y si tú crees que te has apartado de Dios o está en el borde casi de apartarte, ven a Cristo, no siga así. No juegue. El evangelio no es un juego. La vida de Cristo no es un juego, hermano. Ahora, si te quieres ser complaciente con lo que está pasando en este mundo, y todo una chelcha, y todo un relajo, y toda una cosa. Hermano, los tiempos se van a poner mucho más difíciles. Yo estaba viendo una escena de fuego que está pasando en California. Le dicen la ciudad del pecado junto con Las Vegas, a California. Y yo vi, hermano, una bola de fuego que salió de un bosque. Y en un momentito consumió todo lo que había alrededor. Y decía alguien, dice, de lo que estuvieron viendo esta situación ahí, eso es parte del infierno. Y dice, pero me dicen que el infierno es más que esto. Yo no puedo creerlo, el infierno es más que eso. Por eso a ti que nos escucha, que está bajo el juicio de Dios, el Señor te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y ten por seguro que la sangre de Jesucristo sí te va a limpiar de todos tus pecados. Y te voy a decir una cosa, dice en Hechos que al que se arrepienta, para ello vendrán tiempos de refrigerio. Y imagino una persona que pasó del infierno a una nevera, o a un lugar fresco, frío, agradable. Es como usted sacarlo de la Plain en Haití y ponerlo en la montaña de Constanza. Lucila sabe de eso, porque Lucila estuvo en la Plain, y Pedro también. Sacarlo de la Plain en Haití, que eso era fuego, y llevarlo a Constanza, eso es los tiempos que vendrán, es el cambio que vendrá a nuestras vidas, hermano, tiempos de refrigerios. Pero tenemos que arrepentirnos. Y tienen que buscar y predicar ese evangelio, hermano, a las personas. No podemos seguir jugando. No, yo voy a la iglesia cuando yo pueda, si yo quiero. El tiempo que me quede libre, para el Señor no es el tiempo que me quede libre. Tenemos, hermanos, tenemos que volver a crear el fuego del evangelio en nuestras vidas para que no venga el fuego del infierno y nos arrope. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ver estos tres ejemplos que pasaron y que pueden repetirse en medio nuestro. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias, Señor, por tus misericordias al advertirnos con tu palabra de lo que puede venir a nuestras vidas si nosotros abandonamos la fe.
Sabemos, Señor, que la salvación se pierde, pero es para aquel que persevera hasta el fin. Y sabemos que tú nos vas a ayudar a perseverar. Pedimos, Señor, sabiduría para seguir hacia adelante. Te pedimos, oh Dios, que siga bendiciendo y trayendo luz a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Y aquel que quiere entregar su corazón a Cristo, te pedimos, Señor, que entregue su corazón a Cristo hoy, porque hoy es el día aceptable de la salvación. Y bendícenos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.